¿Qué onda, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villavilla por acá. Es momento de sacar las cuentas, de sacar los ábacos, las calculadoras, para comenzar a revisar cómo está el panorama del Guadalajara de cara a la última jornada de la Leagues Cup. Este lunes es día de descanso, entonces nos da tiempo suficiente como para checar todas las combinaciones que necesitaría Chivas para poder clasificar a los cuartos de final de esta Leagues Cup y que de esta manera se mantenga con vida la esperanza de clasificar a la Conca Champions. De una vez les adelanto que el panorama es misión imposible prácticamente, pero matemáticamente haber ganado en la tanda de penales contra el Charlotte le da una posibilidad matemática a Guadalajara de clasificar a la siguiente instancia, pero se tiene que combinar 8 resultados. Ya revisaremos cómo está la tabla. Les preparé un grafiquito para que ustedes le puedan tomar screenshot y entonces conforme se vayan dando los partidos, vayan tachando y vayan palomeando si es que se dieron esos resultados. También vamos a platicar sobre la situación de Eric Gutiérrez porque Gabriel Milito confirmó lo que les habíamos platicado en el video postpartido de que Guti presentó una molestia muscular y eso le impidió participar en el partido. Y vamos a platicar cómo está el panorama de cara al juego que se va a disputar el jueves en Cincinnati, el último partido de esta primera fase de la Leagues Cup, muchachos. Pero bueno, vámonos a empezar a hacer las cuentas porque el rebaño sagrado solamente tiene 2 puntos producto de la victoria en la tanda de penales contra el Charlotte y solamente a cuartos de final clasifican los 4 mejores. Chivas ya no puede alcanzar a los Tigres tiene 6 puntos, entonces matemáticamente es imposible que Guadalajara pueda, con las 2 unidades que tiene, igualar o superar a Tigres. Entonces solamente quedan 3 espacios disponibles para que Chivas pudiera colarse en uno de esos puestos de cuartos de final y para ello se tienen que dar 8 de 10 resultados que a continuación les voy a presentar. 8 se tienen que presentar, 8 de estos resultados se tienen que dar y obviamente que Chivas le gane al Cincinnati para que el Guadalajara todavía tenga esperanzas de clasificar a la siguiente ronda. Empezamos. Juárez tendría que perder con el Red Bull de Nueva York en los 90 minutos. Derrota de Juárez contra el Red Bull de Nueva York. Derrota forzosa de Mazatlán contra el San Diego. Forzosa derrota en los 90 minutos. Que Pumas pierda con el Inter de Miami. Ese sería el tercero. El cuarto, que Toluca pierda con el New York City. Estos 4 tienen que ser derrotas de Juárez, Mazatlán, Pumas y Toluca. ¿Por qué? Porque ellos tienen 5 puntos. Si ellos empatan, pues ya llegarían a 6 y Chivas ya no los podría alcanzar. Entonces, forzosamente, Juárez, Mazatlán, Pumas y Toluca se tendrían que dar derrotas en los 90 minutos. Después, vienen los casos de Necaxa y Pachuca. Que Necaxa pierda en los 90 minutos contra el Orlando o que si empatan, los Rayos de Gago pierdan en la tanda de penales. Mismo caso con Pachuca. Que Pachuca pierda contra el Houston Dynamo en los 90 minutos o que si empatan en la tanda de penales pierda el Pachuca. Solamente que en este caso de Necaxa y Pachuca, si ellos se van a la tanda de penales, ya tendrían asegurados 5 puntos. Y si la pierden, se quedan en 5 y Chivas podría alcanzarlos, pero ahí ya tendría que entrar la diferencia de goles. Habría que voltear a ver también ese criterio de desempate. Pero de entrada es que Necaxa y Pachuca pierdan en los 90 o que pierdan en la tanda de penales. Después vienen los que tienen 3 puntos, uno más que Chivas. Puebla, que empate o pierda con el Montreal. Que Tijuana, empate o pierda con el Seattle Sounders. Que el América, empate o pierda con el Portland. Y además se tiene que el décimo resultado que tenemos que estar observando es el de Monterrey contra el Charlotte. Monterrey y Chivas tienen los mismos puntos. Ahí, si Chivas gana y Monterrey gana, habría que checar la diferencia de goles. Por eso ponemos que es, para efectos de esta tabla, pues que empate o pierda con el Charlotte, ¿no? Ya sea en los 90 minutos o en la tanda de los penales. Así que de estos 10 resultados, se tienen que presentar 8 para que Chivas tenga posibilidades de clasificar. De estos 10, se tienen que dar 8 de estas condiciones, además de la victoria del Guadalajara contra el Cincinnati, para que se pueda dar la clasificación a la siguiente ronda. ¿Está en chino? Está en chino. Misión imposible, prácticamente misión imposible, pero bueno, la matemática sí te lo indica, que todavía Guadalajara tiene opciones
de clasificación a los cuartos de final. Así que habrá que ir viendo conforme avanzan los resultados, como avancen los partidos, pues ir palomeando si se presentan 8 de estos resultados, 8 de estos 10. Oye, Villa, pero si se dan 7, pues bailamos. Si solamente de estos 10 resultados palomeamos 7, Chivas habrá quedado eliminado, pase lo que pase en el partido contra el Cincinnati. Si se dan 6, si se dan 5, tienen que ser 8. Tenemos que palomear 8 de estos 10 para que Guadalajara tenga posibilidades de clasificar a la siguiente instancia. Muchachos, así el panorama con el rebaño sagrado. Y hablando ya de cara al partido contra el Cincinnati, que es el jueves en la casa del Cincinnati, Gabriel Milito confirmó lo que ayer les informé en el video postpartido respecto de la molestia muscular que tiene Eric Gutiérrez y que por eso le impidió participar, le impidió siquiera estar en la banca al Guti. Y me parece que ya de cara al partido contra Cincinnati dependerá mucho de las posibilidades, si es que Chivas llega al jueves todavía con esperanzas de clasificar, si lo veamos o no al capitán del Guadalajara. Sí, el tema de Guti terminó con una fatiga importante en el isquiotibial en el último partido. El día de hoy era muy riesgoso que pudiera participar por una posible lesión o que se agravara su lesión. Entonces por eso no estuvo convocado. No estuvo convocado por ese motivo y decidimos que juegue Campillo, que lo hizo muy bien. También hay que estar muy al pendiente de la evolución que presente Richard Ledesma. Y es que este partido contra el Cincinnati se tienen que dar tantas combinaciones que Guadalajara ya podría llegar eliminado a ese partido. Chivas ya podría, digamos, el jueves saber que quedó fuera, que no tiene posibilidad alguna, y eso podría ocasionar que Gabriel Milito presente un cuadro alternativo que le dé juego a los que no han tenido tanta participación, ya sea en la Liga en los primeros 2 partidos y en los primeros 2 partidos de la Leagues Cup. Casos, por ejemplo, Yael Padilla, Hugo Camberos, Teun Will, que por ahí en la portería a lo mejor Wally, Miguel Gómez, elementos que no han tenido tanta participación y darle descanso, si es que ya no tienes posibilidades de clasificar en ese momento, a elementos como Roberto Alvarado, como Pulido, como Efraín Álvarez, Luis Romo, ¿no? O sea, darle ese descanso para que cuando regrese el equipo pueda preparar de mejor manera el duelo contra Santos, porque el jueves se termina la participación en la primera fase, pero el domingo ya tienes partido contra Santos Laguna de la Liga MX, entonces ahí va a ser importante. ¿Cómo toma Gabriel Milito esta primera etapa del proceso, el arranque? ¿Es fracaso o no? Quedar eliminado tan temprano de la Leagues Cup, aunque todavía no se consuma, es muy complicado que Chivas logre clasificar. Aquí escuchamos palabras del entrenador. Chivas está fuera. ¿Cabe la palabra fracaso? Bueno, depende de cómo lo quiera ver cada uno, ¿no? Libertad de expresión y cada uno lo puede tomar de la manera que sea. Nosotros estamos, sigo diciéndolo, en fase de construcción. Llevamos poco tiempo juntos y sin embargo el equipo tiene rendimientos buenos. Así fue la pretemporada y así fueron estos primeros 4 partidos de competencia. Necesitamos, obviamente, seguir compitiendo para mejorar. Siempre hay margen de mejora, por supuesto. Pero una cosa es no poder ganar y dejar una sensación desagradable. Y otra cosa es dejar buenas sensaciones y no conseguir el resultado. Para mí no es lo mismo. Jugar mal y ganar o empatar, a hacerlo bien y que el resultado no te acompañe. A la larga, en el fútbol, que a veces es complicado hablar de justicia, pero a la larga, jugando de esta manera, obtendremos muchas más victorias que derrotas. Pues ahí lo tienen, muchachos. Entonces será semana de trabajos lunes, martes y miércoles para que el jueves Guadalajara se enfrente al Cincinnati. El miércoles habrá conferencia de prensa. Hay que esperar el parte médico de Richard Ledesma, ver si en esa conferencia se menciona y se le pregunta a Milito respecto de cómo está la evolución de los lesionados, el caso de Gobea, de Gutiérrez y de, por supuesto, Richard Ledesma, a ver para cuánto tiempo podría ser. Ojalá que no se agrave, porque Ledesma ha sido de los elementos más importantes en este proceso. Muchachos,
Es la información que tenemos. Cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho y que tengan una extraordinaria semana.